Hace ya un tiempo acá en el canal hicimos un video de Moisés, una inteligencia artificial capaz de separar por pistas una canción. Es decir, si vos subías el MP3 de la canción, esta inteligencia artificial te separaba la guitarra, del bajo, de la batería. Algo que ya de por sí me pareció magia negra, pensé que era imposible, pero ahora llegamos al punto en que fueron un paso más allá todavía. Hace poco me volvieron a escribir diciéndome que tenían herramientas nuevas para practicar guitarra, incluyendo una nueva inteligencia artificial que podía separar guitarra líder de guitarra rítmica e incluso guitarra acústica de guitarra eléctrica. Y yo lo estuve testeando un poquitito y me pareció bastante sorprendente, así que lo quería compartir con ustedes. Bueno, primero que nada, puedes usar Moisés desde tu celular o desde la computadora. Yo ahora lo voy a hacer en la compu. De paso te dejo el QR en pantalla si estás con el teléfono, sacar una foto y te descargas la aplicación. Y si no, si quieres hacerlo en la computadora, te dejo el primer link de la descripción para que entres y la pruebes. Una vez que estás en Moisés vas a ver esta librería seguramente vacía, pones nuevo y agregás el MP3 o el archivo web de la canción que quieras separar por pistas. Puedes elegir la canción que quieras que tengas en el MP3. Yo, como ya cargué algunas, las voy a ver acá en mi librería. Acá elegí una para probar, por ejemplo, la separación de guitarras, guitarra líder y guitarra rítmica dentro de guitarras eléctricas. Y lo importante que tenés que tener en cuenta es que hay varios modelos de inteligencia artificial de separación. Hay algunos que son gratis, creo que este primero 4 pistas, voz, batería, bajo es gratis. Tenés un límite de 5 por mes, una cosa así. Después tenés las versiones Hi-Fi que son para cuenta pro, esto es pago. Y después tenés en el medio algunas que son para cuenta premium, que también es pago. Pero bueno, acá pusimos guitarra solista, guitarra rítmica, vocales, percusiones, bajo y otros. Esto es lo que esta inteligencia artificial es capaz de separar. Así que escuchamos todo junto. Entonces, como te dije recién, vamos a poder separar instrumentos. Tenés batería, tenés bajo, y ahora tenemos guitarra solista, guitarra rítmica. Esto es increíble. Esto realmente me parece sorprendente. Yo no pensé nunca que íbamos a llegar a este punto. A mí me hubiera encantado tener esto cuando aprendía guitarra. Yo intentando sacar las canciones de Dios, volviéndome absolutamente loco. Y acá te lo deja mucho más servido. Y bueno, después tenemos un canal que es otro, que es todo lo que no entra en esta cuestión de separación, ¿no? De que no sea guitarra solista, guitarra rítmica, vocales, percusiones o bajo. Si tenés teclados, algún otro tipo de coros o alguna cosa extraña que esta inteligencia artificial no termina de determinar, te lo manda en el canal de otro. Hay muchos sintetizadores, ese tipo de cosas, unos arpegiadores bastante sacaditos. Si bien siempre me sorprendió esto de la separación, a ver, siempre quiero decir hace un par de años cuando estuvo disponible por primera vez, entiendo que no está hace mucho. Pero esto de separar guitarra solista y guitarra rítmica, esto sí es nuevo, me parece que solo Moisés lo puede hacer. Vamos a probar lo de las acústicas ahora. Acá tengo otro tema. Muy chill. Vamos a ver qué pasa. Tremendo. Vamos de vuelta con la eléctrica ahora. Esto está buenísimo. A ver con más instrumentos, digamos, porque después se mete más banda. Acá ya hay... Bueno, habían restos de voz ahí. Tenemos batería, bajo. A ver si sigue separando bien la guitarra, ¿no? Es lo que me interesa. Esto está buenísimo. Está mejorando también, hay que decirlo. Antes no existían estos canales de separación Hi-Fi y por ahí en las separaciones de audio se escuchaba un poco más bleed de distintos instrumentos, como que a la inteligencia artificial le costaba un poquitito más separar guitarra, bajo, etc. Y ahora está mucho mejor que antes, Y volviendo al tema con guitarras eléctricas que tiene esta intro, que está buenísima. Ahora sí. Bueno, que tiene esta intro épica de guitarra, que si estás practicando un solo así de una canción tuya, qué sé yo, o sea, te pones a practicar una canción de los Guns y querés la guitarra de Slash, viste, separada de la rítmica, separada de la banda. Aparte de que la podés escuchar aislada, lo cual te sirve para escuchar la articulación, si hace un slide, qué nota está tocando y un montón de cosas que a veces es difícil en la banda completa. Lo que me encanta es combinarlo con esta herramienta de acá que son las secciones, que esto hace un par de años no existía, me parece. Que lo que hace es que con inteligencia artificial agarra ahí, encuentra secciones de la canción. Entonces vos podés hacerle clic, te selecciona esta sección y si querés podés poner repetición en bucle. Y esto me parece muy interesante porque no solo escuchás esto solo, podés aislar la guitarra y la batería si querés para practicarlo, sino que también cuando llegás al final de la repetición, como lo pusiste en bucle, vuelve a empezar. Está buenísimo porque, nada, yo de chico cuando aprendía canciones por ahí con un reproductor de Windows Media, con YouTube o con cualquier otra cosa, lo que tenía que hacer era llevar con el cursor el video hasta el momento en donde empezaba la intro, yo tenía que practicar y ahí empezaba.
viste, practicar este tipo de cosas. Y era un poco tedioso ir llevándolo con el mouse, volver a la guitarra y demás. Esto con que lo haga en bucle es bastante práctico. Otra cosa que podemos hacer es activar esto de acá, que es un metrónomo inteligente. También esto es con inteligencia artificial, que está bueno porque hay muchas canciones que no están grabadas con metrónomo, entonces por ahí están a tempo libre, ¿no? Más o menos van a la misma velocidad, pero van fluctuando, van cambiando. Entonces vos tenés el metrónomo inteligente que sigue exactamente la velocidad a la que está tocando la banda. En este caso me parece que no hace falta porque la canción ya está con clic, pero ponele, si te gusta escuchar la guitarra solista y el metrónomo para ver de manera bien simple qué es lo que está tocando. Pero es que eso no es ni siquiera todo, hay más herramientas todavía acá que están buenísimas. Acá por ejemplo te dice cuál es el tempo de la canción, que es algo práctico de saber, pero realmente lo práctico es que lo podés modificar. Entonces ahí le hice más lenta. Ahí vamos más rápido. En general supongo que la vas a querer poner más lenta, sobre todo si la estás aprendiendo y lo estás practicando, pero de vuelta, súper práctico. Y si te lo tomas un poco en serio, podés venir acá a la herramienta de tono de la música o tonalidad de la música, y eso justamente lo que te dice, ¿no? Te dice que esta canción está en si bemol menor. Algo que no es tan práctico per se, los guitarristas no solemos tocar tanto en si bemol, puede estar bueno para estudiar, para aquellos que no lo tengan tan en claro, pero si recién estás empezando y querés una escala un poco más amigable para empezar a aplicar lo que estás aprendiendo en esta canción, le podés bajar medio tono y automáticamente escuchas la canción medio tono abajo. Entonces en vez de estar acá como recién, ahora como un traste más abajo. Mirá. ¿Sabes dónde creo que es muy práctico esto también? Cuando tenés canciones que están afinadas medio tono abajo. Por ejemplo, me voy escuchando mucho Van Halen porque, entre otras cosas, se viene un videito sobre Van Halen. Y Van Halen afinaba mucho la guitarra un semitono abajo. Entonces sacar las canciones de él es realmente un problema si tenés todas las guitarras afinadas en mi estándar. O sacar canciones como Little Wing. Las querés practicar arriba de la canción original y tenés ese paso intermedio que es bajarle la afinación a la guitarra, que es un paso más de fricción. Viste que a veces es suficiente para que no practiquemos nunca más esa canción. Y la última herramienta que te quiero compartir es esta de acá, que es la de acordes. Hay un par de cosas más, ¿no? Tenés herramienta de letras, pero para que no se haga eterno el video, vamos con esta de acordes que me pareció que está buenísima. Vamos a restablecer la tonalidad. Ahí empezamos. También te dice los acordes de la canción. Vamos a probarlo. Hasta ahora le viene pegando a todo. Ahora, más allá de que todas estas herramientas que vimos hoy en general están buenas, digo, puede ser que alguna cosa se pueda mejorar. La verdad es que hoy por lo menos lo que vimos estaba muy bien. A mí lo que más me gusta es que todo lo encontrás en un solo lugar. O sea, en la misma aplicación que tenés la canción separada por pistas, podés cambiarle la tonalidad, el tempo, ver los acordes, tenés el metrónomo inteligente, tenés esto de ahora de separación guitarra eléctrica, guitarra rítmica. La verdad es que son un montón de herramientas que son muy prácticas para tomar como en el espacio de práctica. Creo que es una gran aplicación para acompañarte en las prácticas, sobre todo si practicas con canciones. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? Me interesaría saber para qué la usarían sobre todo. Yo la uso mucho para el canal de YouTube. Cuando hacemos análisis de canciones, muchas veces escuchas la banda por Moisés. Pero hay otros usos más originales también, no sé. Por ejemplo, estaría buenísimo para analizar el audio de los guitarristas, ¿viste? Para analizarlo aislado. Escuchás solamente la guitarra y después lo intentás replicar. Y una vez que lo replicaste, intentás grabar sobre la banda sin la guitarra original y ver si le pegaste. Nada, me parece muy interesante, por eso quiero saber qué harían ustedes con esto. Recuerden que pueden descargar Moisés con el QR que les dejo acá en pantalla, y si están interesados en ver el video que hicimos hace un par de años, bueno, les dejo el link para eso también en la descripción. Nos vemos la semana que viene con otro video.